A veces hay tardes en que me sorprendo mirando los dedos de la mano, el camino de los brazos sacudiendo la brisa, siguiendo el perfil en el espejo de enfrente, el rostro tan sereno en apariencia, y pregunto, solo pregunto, ¿cómo puedo? ¿Cómo aún puedo? Sin doblar el cuerpo, sin desgarrar la garganta en el grito intermedio, sin quebrar la cintura, ¿cómo puedo? Poner manso un pie al lado del otro, quién sabe, tal vez los labios a medio sonreír. Si en la sucesión de la pregunta no me transformo en estatua de sal, de piedra, de tormento. Bueno, un poema como el que acabo de leer es uno de los poemas que nos enamoró el pasado mes de julio, cuando preparábamos el banquete de poesía latinoamericana. Esculcábamos estanterías en la librería Animal Sospechoso y preguntábamos a Juan Pablo Roa, su librero, le preguntábamos por joyitas latinoamericanas, y fue entonces cuando dimos con la poesía de Neni Salvini. Juan Pablo me preguntó, ¿conoces a esta poeta brasileña que vive en Barcelona? No, no la conozco. Pues es maravillosa, me dijo Juan Pablo, llévate este libro. Y como a los buenos libreros hay que hacerles caso, pues así lo hice, me traje el libro y comencé con la lectura. Pocas páginas había avanzado cuando ya estaba prendada de los poemas que contiene el libro, enamorada de la cercanía, de la sencillez, de la delicadeza de los textos y de ese énfasis de Neni, de darle importancia a los detalles. Entonces decidimos incluir la poesía de Neni en el banquete de poesía latinoamericana, que en este mismo auditorio nos congregó el día 3 y 4 de julio en torno a la poesía latinoamericana. Y desde ese momento dijimos aquí en Casa América Cataluña que queríamos invitar a Neni a la programación de literatura de la casa y hacerle un homenaje, dar a conocer su poesía, volver a sacar sus textos, ya no de la gaveta, ya no del cajón, sino bajarlos de las estanterías para acercarlos al público. Al regresar de las vacaciones de verano, llamamos a Juan Pablo y le dijimos que desde Casa América Cataluña queríamos organizarle un homenaje a Neni y que, por supuesto, como no podría ser de otra manera, queríamos contar con su complicidad y con la colaboración de la editorial Animal Sospechoso para llevar adelante esta iniciativa. Y al tiempo también descolgamos el teléfono y llamamos a Carla, hija de Neni, quien desde el primer momento nos compartió también su emoción y se sumó a la preparación de este homenaje. Muchas gracias, Carla, por estar acompañándonos también todo este rato. Y bueno, fue así como empezamos a trabajar en la idea de esta noche, en darle forma, en inyectarle mucho cariño, y poco a poco fuimos llegando a esta tarde, a estar acá todos congregados. Así, querida Neni, que aquí nos tienes, en torno a ti, a tu poesía, y aunque hayas pensado que en el mundo habían muchas palabras y que no era necesario añadir más, gracias por las muchas otras que has añadido, por los versos, por los poemas, y con estos las imágenes y las emociones que nos brindan tus textos. Muchas gracias, Neni. Bueno, yo luego daré paso a Juan Pablo Roa, editor de la poesía de Neni Salvini acá en España, editor de la editorial Animal Sospechoso y librero de la librería que lleva el mismo nombre, la editorial, para que nos sumerja un poco más en quién es Neni Salvini, aunque sé que acá hay gente entrañable, muy cercana, amigos, pero quizá también algunas personas que llegan por la pasión que les despierta la poesía. Entonces, bueno, Juan Pablo en un momento nos presentará un poco más a Neni y su obra, pero antes de darle paso a Juan Pablo, les invito para que escuchemos algunos saludos que le hacen llegar a Neni desde diferentes partes del mundo.
Recuerdo cuando era niña y volvíamos del colegio, mi mamá había escrito unos cuantos poemas en la Embajada de Brasil y nos los leía, bueno, se los leía a Fernando para, para que él le diera su opinión. Y nosotros, en la parte trasera del coche, aprovechábamos este momento del camino de vuelta a casa. Nada hermoso me sorprende si proviene de Neni, la amiga maravillosa, de cuya poesía Juan Pablo Roa dice bastante en la presentación de la hermosa edición por cuyas páginas corre el verso de hondo contenido y forma impecable. Una tarde, Neni me leyó unos cuantos de sus poemas y fue para mí una revelación fulgurante. No podía creer que tenía delante un ser tan gran poeta y que no seguiría escribiendo. Me dije que las cualidades más significativas de los Tábora y de Neni, claro, era la modestia, que casi siempre esconde un gran ser o un gran talento. Para mí la vida de Neni ha sido un poema de pasión, de amor, de entusiasmo y de creatividad que ella le pone a todo lo que hace. Neni, para mí es un privilegio ser tu amiga y te felicito por este logro tan maravilloso. Siempre me llamó la atención su generosidad, su solidaridad, su humildad, su mirada sobre libros que leíamos las dos, su enorme amor por Fernando Tábora, que era un amor de película. Pero también quisiera destacar esta capacidad docente, formadora de tantos estudiantes que ha tenido Neni a lo largo de su vida. Fue una de las profesoras más importantes de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, de la Cátedra de Poesía y Literatura Brasileña. Y luego contribuyó de manera muy importante en el Instituto Cultural Brasil-Venezuela, el cual dirijo hace muchos años, al acercamiento de los estudiantes a la poesía brasileña. Hace muchos años creamos un programa que se llamaba La Poesía va al Aula, y Neni se aparecía de sorpresa en los salones de los estudiantes de portugués, hacía la reseña de un poeta brasileño, leía un poema y luego escogía al azar un estudiante que leyera un poema de ese autor. Neni pensaba que ese era un programa que no le iba a gustar a los estudiantes, siempre estaba nerviosa y resulta que empezaron a pedir todos los salones que Neni entrara para leer estos poemas que ella escogía maravillosamente. Luego veíamos con mucha satisfacción cómo estos estudiantes bajaban a la biblioteca y buscaban los autores de los cuales Neni les había hablado. Y para nosotros fue una experiencia que recordamos muchísimo y que nos gustaría repetir cuando Neni regrese. Quiero celebrar este homenaje, quiero celebrar tu vida, Neni. Desde esta Venezuela difícil, con tan pocas buenas noticias, es muy satisfactorio, nos da mucha felicidad saber que se está haciendo un homenaje a ti. Neni, querida, sempre fuiste apaixonada por la vida y creo que por tus venas corre mar, luz, cielo y estrellas. Esta pasión nos llevó a todos tus amigos a profundas y enriquecedoras conversaciones. Agradezco ser parte de este mundo que fue realmente muy creativo. Felicito tu creatividad poética que la escondía en muchas gavetas de la vida, pero gracias a Carla por tu empeño. Hoy podemos disfrutar de este regalo. Felicito a este dúo maravilloso, madre e hija. En esa Caracas efervescente, Bucios, la casa de Fernando y Neni, era lugar de encuentro para largas tardes de sabrosas conversaciones que fluían bañadas de vino y feijoada. Yo fui testigo de aquellos años y puedo dar fe de que, aunque fueron años silenciosos para la poesía de Neni, también fueron años plenos y felices en Bucios. Mientras tanto, unos poemas dormían atrapados en una carpeta. Pero como dijo Karen Blixen en el festín de Babette, desde todos los rincones del planeta se escucha el grito del artista que permanece atrapado en el silencio mientras quiere comunicar su arte. Afortunadamente llegó el momento propicio.
a través de las amorosas manos de Carla, que ha dedicado gran parte de los 2 últimos años al rescate de estos poemas de mar y arena, sin tregua. Querida Neni, me siento muy privilegiada de poder compartir con todos tus amigos este hermoso momento, este renacer. Bueno, como ven, estamos en un momento muy entrañable con bastantes amigos desde muchos lugares del mundo. Eso nos da muchísima alegría, Neni, tenerte, pues, como decía, acá con nosotros. Voy a darle paso, entonces invito a Juan Pablo Roa para que nos cuente algunas cosas más sobre Neni. Y bueno, finalmente agradecerles a todos ustedes también su presencia y agradecer también la presencia de la cónsula adjunta del Consulado de Brasil en Barcelona, darle la bienvenida a Barcelona, porque creo que recientemente ha llegado, y también a Edgar Cabral, con quien trabajamos también hace tiempo el Consulado de Brasil. Muchísimas gracias también por estar acá esta noche con nosotros. Juan Pablo. Bueno, muy buenas tardes y realmente muchas gracias por acompañarnos a este homenaje, a este saludo a la poeta Neni Salvini. Hago una presentación no desordenada, pero entreverando 3 de los temas que, digamos que en poesía son una especie de lugar común, pero que Neni encarna realmente a fondo. Ya volveré sobre esto, pero es el tema del doble. Siempre en literatura, en poesía, tenemos siempre esta imagen de este camino que llegamos a hacer lo que hemos hecho, pero siempre continuamente tenemos algún posible desvío, una otra vida. ¿Qué sucedería si hubiéramos hecho esta otra vida y no esta? Y bueno, ya vuelvo sobre esto. Y luego, creo que es un caso muy interesante en donde se cumple el ideal de las vanguardias, que decían que la vida tiene que equipararse, igualarse a la vida. Vida y poesía es igual. En el caso de Neni, que optó por dejar de publicar, eso es realmente así, porque el poema bajaba de sus hojas, por decirlo de alguna manera, a la cotidianidad de su familia, de sus amigos, pero ya volveremos sobre esto, los guardaba en vez de publicarlos durante un periodo de su vida. Y luego, el lugar común, pero acaso el más bonito, el más humano que cumple Neni en este trozo de su vida que estamos aquí sacando a la luz, es que la patria del poeta es la lengua. Ya volvemos sobre esto. Neni Salvini viene de Italia. Ella nació en 1924 de una familia de Carrara, y su padre, en algún momento de su vida, trabajaba con los automóviles de la Fiat cuando iban al otro continente, de Italia a Brasil, porque había como él era ingeniero y había que arreglar algunos temas relacionados con el funcionamiento de las máquinas cuando van al trópico y cambian, digamos, su hábitat natural. Y en uno de los viajes, cuando Neni tiene 3 años, el padre, locamente enamorado por Brasil, decide dejar Italia y se va con la familia, su mujer y sus hijos, y se van a Brasil, se van a Río de Janeiro. Entonces ahí tenemos que la primera cambio de piel de Neni Salvini viene de allí. Nace en Italia y luego se desarrolla en Brasil. Allí pues estudia, y un dato importante que sucede a algunos de los grandes poetas italianos, en algún momento de la familia a alguien, normalmente los padres, pero en el caso de Neni, el padre le leía a esta niña algunos apartados de la Divina Comedia, y ahí sembró esa semilla de la poesía, algo que ha sucedido en Italia a muchas otras poetas, como ha sucedido en varias ocasiones a lo largo del siglo XX y más. Allí estudia filosofía y letras, y desarrolla su vida, empieza a trabajar como profesora universitaria y publica sus 2 primeros libros a los 26 y a los 31 años de edad. El primero de ellos era Del mar lejano, Du mar longe,
publicado en 1951, y a sus 32 años, en 1956, si la matemática no me falla, publicó Sinos de Arella, es decir, Campanas de Arena. Allí sucede algo que vuelve a cambiar, digamos, su destino. Vuelvo, por eso mencioné lo del doble, porque se casa con Fernando Tábora, que es es uno de los padres del paisajismo latinoamericano, junto con Burle Marx. Y ellos ponen una empresa, o tienen una empresa y desarrollan parques importantes en Venezuela y en Brasil. En Venezuela tienen el Parque del Este, muy conocido, y por supuesto el de Río de Janeiro, el Parque do Flamingo. Pero esta empresa era muy grande y cada 6 meses uno de los 2 socios tenía que irse a Venezuela a supervisar la construcción de estos parques enormes. Pero Fernando toma la decisión, porque es muy difícil dejar la familia 6 meses, volver, de llevarse toda la familia y trasterrarse en Venezuela. Y allí, digamos, Neni sigue con su familia ese segundo trastierro, y ella, a partir de ahí, sigue, por supuesto, escribiendo poesía con momentos de silencio, como todos los poetas, pero deja de publicar. Y lee un poema, como leímos en algunos de los testimonios. Por ejemplo, al final del día lo leía a la familia, o en el coche, o en alguna ocasión. Y ahí es donde digo, el poema venía a la vida. Vida y poesía eran iguales. Pero este poema ella lo guardaba en una gaveta. Y así pasó muchísimo tiempo, y ahí quedaron. En 2017, por pura casualidad, nos conocimos en un recital, y bueno, esto lo cuento en el prólogo del libro, no me quiero alargar, pero reencontrarla significó que Carla, por pura casualidad, dijera, es que mi madre también escribe poesía. Entonces quedamos para escuchar algunas de sus traducciones, porque ha sido la traductora del libro, y ella tenía algunos poemas traducidos del libro, y nos citamos, junto con mi socia, con Roberta Raffetto, nos reunimos para escuchar algunos poemas de esos que decía inocentemente Carla, la hija, que es que mi madre también escribe poesía. Al cabo de 3 o 4 poemas, nos citamos por 15 minutos y nos quedamos 2 horas. Y cuando vemos allí, yo le dije a Carla, tu mamá no escribe poesía, tu mamá es una poeta que hay que sacar a la luz, hay que darle la bienvenida a Barcelona. E hicimos el primer recital, invitamos a Concha García, invitamos a 5 o 6 poetas, casi todos latinoamericanos, donde Neni leía sus poemas en portugués y los poetas invitados leían la versión en español, y esto para no solo darle la bienvenida a Neni, sino incorporar a Neni Salvini, incorporar sus palabras al cuerpo de la poesía aquí en Barcelona. Rápidamente, solo quiero anotar 3 cosas. El poeta colombiano Álvaro Mutis tiene un poema muy bonito, muy representativo de lo que digo yo aquí, de lo del doble. Dice así: a la vuelta de la esquina te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto ser tú mismo lo que eres. Ni la más leve sospecha, ni la más leve sombra te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro. Y sin embargo, allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra. Esto, como dato, es importante porque da la idea de que, aunque Neni optara por no publicar, no optó por el silencio, simplemente guardó sus poemas. Es muy diciente que después de tanto tiempo, yo creo que casi 50 años, estuvieron guardados en una gaveta, donde yo alcancé a ver esos originales en ese papel celeste que se utilizaba en el siglo pasado para mecanografiar las copias de las copias mecanográficas. Y vi pues con lujo de detalle sus correcciones, con esta tinta azul o con estas gomas antiguas. Y ahí se veía que eso no fue la opción del silencio, fue la opción de no publicar, pero no de dejar de escribir. Porque el silencio siempre es una especie de mirada hacia el abismo para una mente creativa. Y luego, por último, nos ejemplifica muy claramente dónde está la patria del poeta. Nacida en Italia, desarrollada en Brasil y viviendo su vida adulta en una tercera lengua, en Venezuela,
ese refugio, yo ya me lo imagino allí, es el poema. Ahí el poeta que lleva dentro de mí sigue creciendo, se sigue desarrollando y tiene, digamos, ese pasaporte, esa vida, esa patria que es la lengua del poeta. Porque se dedicó a miles de otras actividades. Sucede lo que ha sucedido muchas veces, que aún hoy, pero digamos, sucede que a veces el trabajo del compañero es tan importante que uno opta por seguirlo y ya está. Pero lo que lo hace, digamos, más relevante en este caso, es que la historia de Neni y Fernando era una historia de amor, como escuchamos en algunos de los mensajes al inicio de esta presentación. Así que fue una opción personal, bueno, vivir la vida, vivir la poesía de otra manera. Ya escuchamos que iba a una lección, a una aula en la universidad a leer un poema a quienes estuvieran allí y se iba. Interrumpía su vida cotidiana, trabajaba como agregada en el consulado, como trabajador local, no como funcionario. Abandonaba su día, iba y leía sus poemas y volvía. Eso nos da esa clave, esa punta de iceberg que nos indica que, aunque no publicara sus versos, vivía la poesía profundamente. La vivía con eso que dije al inicio, con el ideal de las vanguardias, de equiparar vida y poesía. Y acabo con una pequeña cita, antes de terminar, ya me desordené. La edición que hicimos en Animal Sospechoso de la poesía de Neni fue bilingüe, porque por mucho que se haya trabajado la traducción, que es buena traducción, muy buena traducción, no deja de hacer falta a veces un guiño de mirar el texto original. Y es lo que hace entrañable este libro, que pudimos publicar el segundo de esos libros publicados en el año 50 y tantos, 56, más los poemas del silencio, quiero decir, los poemas de la gaveta, que durante tantos años estuvieron guardados en el cajón. Dicho esto, y no, porque no debe ser una cosa aburrida, es una fiesta, cuando baje de aquí, os serviremos una copa de cava antes de empezar el recital, que hoy va a estar a cargo de 4 poetas que viven aquí en Barcelona: Julia Bell, Neus Aguado, Vivian Lemes y María Lorente. Ellas leerán la versión en español, como hicimos en 2017, y Carla leerá los poemas originales en portugués, mientras Julia también nos acompañará con, digamos, música, con una música muy particular que acompañará a estos poemas. Así que agradezco una vez más vuestra participación, agradezco a Cristina Osorno, Casa América, y la gente de cultura del mundo de Brasil por acompañarnos y hacer posible este sentido homenaje a Neni Salvini, una poeta de Barcelona que hoy, con su libro y su presencia, honra, digamos, al cuerpo de la poesía de quienes vivimos aquí en Barcelona. Muchas gracias. Como comentaba Juan Pablo, esta noche se suman al amor por la poesía las poetas Julia Bell, María Lorente, Vivian Lemes y Neus Aguado, y en la parte de los poemas en portugués, Carla. Pero antes de darle paso a las poetas y a la poesía, sé que la nieta de Neni, Isabela, ¿no? Me ha pedido un momento el micrófono, ¿vale? Está bajito. Esto es una noche muy especial, creo que no cabe duda de ello, y no había pensado hablar
De hecho, me habían propuesto leer los poemas en portugués y no pude por razones, pero no es importante porque lo importante es que hoy salí del colegio corriendo a llegar a tiempo para este momento y creo que tengo que compartir algunas cosas que son necesarias antes de los poemas. Me cuesta hablar porque yo, antes de que mi nona, mi abuela, Neni, viniera a Barcelona, yo no la conocía muy bien, siempre he vivido en Barcelona y la verdad nos costó conocernos, nos costó un poco, pero llegaron sus poemas y creo que a través de sus poemas he conseguido conocerla mejor y creo que es una oportunidad para todos ustedes de conocerla mejor. También creo que voy a decir algo muy gordo, pero su poesía da sentido a mi vida porque tantos momentos que he vivido y que todos hemos vivido en este mundo en el que las fronteras no existen. Todos nos hemos movido, todos hemos sentido ese desarraigo y en los poemas de mi abuela encuentro todo lo que he experimentado a través de estos cortos 17 años de vida. Y a cada vez que oigo su poesía o la leo, pienso, quiero ser como mi abuela. As lágrimas caíram, inúteis, no imenso oceano, e da areia não nasceu o pão partido, bento 1000 vezes, porque na areia afundam-se os pés, e o espaço na frente é para nunca regressar. E fiz das minhas mãos uma concha, para ter o mar nos lábios, no rosto, e guardar a espuma que me envolve, colar-me no instante imenso da onda, demorar-me no arco do mar que não tem amanhã. Las lágrimas cayeron inútiles en un inmenso océano, y de la arena no nació el pan partido, bendito 1000 veces, porque en la arena se hunden los pies y el espacio enfrente es para nunca regresar. E hice de mis manos una concha para tener el mar en los labios, en el rostro. Y guardar la espuma que me envuelve, juntarme en el instante inmenso de la ola, demorarme en el arco del mar que no tiene mañana.
O meu envelope de poesias guardei na gaveta. Estava pronto para o esquecimento. Ainda que alguma vez voltasse para o começo do refazer, não teria importância o encontro, como se nada valesse o instante. No entanto, que definitivo era o momento. A mão que ainda poderia arriscar a parede, formar o desenho, estaria parada, antes do começo, porque uma palavra depois da outra era um sopro fechado da ausência. Mi sobre de poemas guardé en la gaveta. Estaba listo para el olvido. Aunque alguna vez volviese para el comienzo del rehacer, no tendría importancia el encuentro, como si nada valiese el instante, al tiempo que definitivo era el momento, la mano que aún pudiera rayar la pared, formar el dibujo, estaría detenida antes del comienzo, porque una palabra después de otra eran solo para lo oculto de la ausencia. A porta entre ventos tocou como um sino, o antigo silêncio das palavras procurando o seu caminho. Na brisa das horas vindas, deslizava o sentimento de ver tão longe o já momento do lembrar, o rápido, não, diria melhor efêmero, e, portanto, inevitável instante das mãos juntas, sim, mas quase não tocadas. La puerta entre vientos tocó como una campana el antiguo silencio de las palabras al buscar su camino. En la brisa de las horas venidas deslizaba el sentimiento de ver tan lejos el ya momento del recuerdo, el rápido no, diría mejor efímero y sin embargo inevitable instante de las manos juntas, sí, mas casi sin tocarse. Ao pé da janela foi o momento, os olhos esquecidos no longe, as mãos as de sempre, segurando agulha e linha, ritmo presente, encontro familiar, bordar a flor tênue da rotina, costurar pausado as pulsações do coração na invenção do mistério. Al pie de la ventana fue el momento, los ojos olvidados en la lejanía, las manos, las de siempre, sujetan la aguja, ritmo presente, encuentro familiar, bordar la flor tenue de la rutina, coser sin prisas, las pulsaciones del corazón en la invención del misterio. Não adianta. Posso sentar no meio-fio, negar-me a continuar na aventura da palavra. Quem terá piedade? Houve compaixão do homem? Tenho certeza. Sei que entrando no mar, irei deixando cada traço, a onda recebendo o instante de vida que não soube guardar.
Es inútil. Puedo sentarme al borde, negarme a continuar en la aventura de la palabra. ¿Quién tendrá piedad? Hubo compasión por el hombre. Estoy segura. Sé que entrando en el mar iré dejando cada trazo, la ola recibiendo el instante de vida que no supe guardar. É de tarde, a nuvem abraçada à montanha, mansa solidão de outros instantes vividos, assim, só no momento, me levaram a ler o poema da moça morta jovem, interrompida, sem mais caminho que o atônito estalar de ferragens, de dobradas angústias, definitivo momento, que já não era mais canção de lua, nem sutil brilho de mãos dentro da água, de um lago adolescente, jovem ninfa, azul encantada. Podem dançar os lírios dentro do brejo, crescida em 1000 pétalas, explodindo em brancos perfumes, na procura da unidade ancestral antiga, para recompor o dividido, o perdido, o inteiro primeiro, poema que dilacerou nos perfumes todos, refazer os sons, o mágico misterioso, onde o verbo proclamou a brisa na folha da palmeira, o mergulho da andorinha. Es de tarde, la nube abrazada a la montaña, mansa soledad de otros instantes vividos, así solo en el momento, me llevaron a leer el poema de la muchacha, muerta joven, interrumpida, sin más camino que el atónito chasquear de rajes, de dobladas angustias, definitivo momento que ya no era más canción de luna, ni sutil brillo de manos dentro del agua de un lago. Adolescente, joven ninfa, azul encantada, pueden bailar los lirios dentro del estanque, crecida en 1000 pétalos, explotando en blancos perfumes, en la búsqueda de la unidad ancestral antigua, recomponer lo dividido, lo perdido, lo entero primero, poema que se desgarró en los perfumes todos, rehacer los sonidos, lo mágico misterioso, donde el verbo proclamó la brisa en la hoja de palmera, el vuelo en picado de la golondrina. De mim que me enrolei nesta canção condenada, que nunca seria outra, nem de dia nem de noite. Não fosse assim tão nua e tão crua, a canção de quem viveu, de quem morreu, igual na hora perdida. Chorar dentro do mar é choro sem fim, sem princípio de água rolando na água do tempo, sem parar. Chorar que não seca na areia. É noite sem lua, o teu olhar. É hora sem brilho, o meu cantar. Canção condenada do meu ardor, sem fim, sem princípio, dentro do mar. De mí, que me envolví en esta canción condenada, que nunca sería otra, ni de día, ni de noche, no fuese así tan desnuda y tan cruda,
la canción de quien vivió, de quien murió igual en la hora perdida. Llorar dentro del mar es llanto sin fin, sin principio, de agua que corre en el agua del tiempo sin parar, llanto que no seca en la arena. Es noche sin luna, es tu mirada, es la hora sin brillo, es mi cantar. Canción condenada de mi ardor, sin fin, sin principio, dentro del mar. Grito-te no ouvido fechado que estou cansada e tenho os membros tortos como um anzol e meto meu dedo em teus olhos de cego, os furo de novo para que vejas a árvore queimada nas raízes. Será que sentirás a mesma fatiga de pertencer e não pertencer? E as voltas andadas no caracol? Por que não vens no mesmo passo que o meu? Deixa o teu barco sem leme no espaço e vem marcar o caminho como faço de marcas sem significado e cansaço. Te grito en el oído cerrado que estoy cansada y tengo los miembros torcidos como un anzuelo. Y meto mi dedo en tus ojos de ciego, les hago un hueco de nuevo para que veas el árbol quemado en las raíces. ¿Será que sentirás la misma fatiga de pertenecer y no pertenecer? ¿Y las vueltas andadas en el caracol? ¿Por qué no vienes al mismo paso que el mío? Deja tu barco sin timón y ven a marcar el camino como hago las marcas, sin significado y cansancio. O silêncio é de rio sem mar, de pássaro sem ramos, de floresta sem vento, de sol sem aurora, de nuvem sem crepúsculo. O silêncio é de areia sem passos, de alma sem gestos, de ossos sem sombra, de pedras sem caminhos, de palavras sem cantos. O silêncio é de canavial sem chuva, de vestimentas sem púrpuras, de espelhos guardados, de recordação sem cristais, de peregrinar sem sonhos. O silêncio é de milharal sem tarde. El silencio es de río sin mar, de pájaro sin ramas, de floresta sin viento, de sol sin aurora, de nube sin crepúsculo. El silencio es de arena sin pasos, de alma sin gestos, de huesos sin sombra, de piedras sin caminos, de palabras sin cantos. El silencio es de cañaveral sin lluvia, de vestimentas sin púrpura, de espejos guardados, de recuerdos sin cristales, de peregrinar sin sueños.
El silencio es de maizal sin tarde. Que agradecer que hayan venido a oírme. Es raro, ¿no? Ese encuentro. Bueno, como todos los encuentros, tiene su misterio. Morita, eres preciosa. Eres preciosa. Let's suppose that you're writing a real... Lo que tiene la poesía, la buena poesía, estos seres, y muchas gracias a todos por amar la poesía, por acompañarnos. Y Neni, gracias por tus poemas, por todo lo que has hecho, y a compartirlo todos, por favor, ¿vale? Gracias. Buenas noches, Neni. Soy Neus Aguado. Ya sabes que desde el día que te conocí hubo un flechazo poético y mi admiración es toda, pero no solo la mía, sino la de toda mi generación y de las anteriores y las posteriores. Yo creo que eres una poeta que será leída a lo largo de los tiempos, y me enorgullece haberte conocido, saber que eres de esas personas que iluminan el mundo. Muchas gracias. Quando tem problemas a gente soluciona. Tá.
Está aqui o microfone, meu É amor. difícil, de repente, encontrar las palabras que uno exactamente pone en la gaveta, porque son tan misteriosas, tan insólitas. La palabra. Uno la toca, la respira y bueno, y sale Dante Alighieri. Acompañando durante siglos. Bueno, gracias por las flores. Qué encuentro increíble. Es maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Que no digo ninguna palabra más, pero esta me emocionó muchísimo el recuerdo de mi hija en el carro cuando se hablaba de poesía. Es una madre y ella después quiere ser parecida conmigo. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena que se encuentre conmigo? Vale. Vale. Bueno, Es su los nieta, quiero. su nieta también. Es mi nieta. Sim, é sua neta que quer ser Isabel. com você. Que falou lindo. Qué bueno de repente una pared verde, una gente conversando, hablando cosas. Les regalo todas las palabras que puedo. Gracias. Obrigada. Bueno, nos estaremos viéndonos. Pronto. Feliz cumpleaños, Neni. Dentro de 2 días. Ah, verdad.